Hola, buen día. Mi nombre es Alfonso Crespo y es un gusto para mí estar reunido el día de hoy con ustedes a través de este video. Antes de iniciar, quiero agradecer la invitación que me realizó a Barroli México y también el espacio que se me ha brindado para poder hablar acerca de la conciliación, de sus características y de sus principios. Bueno, anteriormente eran las juntas de conciliación y arbitraje las encargadas de poder mantener el equilibrio entre los factores de producción y solucionar los conflictos que se llegaran a presentar entre los patrones y los trabajadores. Es importante mencionar que conforme la sociedad va avanzando, existe una necesidad de cambiar tanto las instituciones como los procedimientos bajo los cuales se regula la conducta social y las relaciones personales. Esta reforma surge por la necesidad de regular las relaciones de trabajo y de poder dar una solución efectiva a los conflictos laborales. El panorama en el cual se presenta esta reforma es basándose en la ignorancia de los derechos que tienen los trabajadores. Muchas veces los trabajadores desconocían cuáles eran las prestaciones que se les tenían que pagar, cuáles eran los plazos que la ley establecía. También, por otra parte, los empleadores o las empresas desconocían cuáles eran los deberes que tenían. Existía un desconocimiento de las vías para poder solucionar conflictos, una excesiva carga de trabajo en las juntas de conciliación y arbitraje, lo cual derivaba en saturación y en rezago en la impartición de justicia, una carencia de profesionalización, no solamente por parte de los funcionarios o servidores públicos, sino también de los litigantes, es decir, de aquellas personas que le brindaban este acompañamiento y esta asesoría a las personas que formaban parte de los procedimientos laborales. También mencionamos que había una falta de actualización, se desconocía también cuáles eran las herramientas que se podían utilizar dentro de la conciliación, cuáles eran las ventajas y cuáles eran los efectos que tenía este mecanismo. Esta reforma surge para atender las carencias y las necesidades del sistema de impartición de justicia laboral y poder cubrir esos vacíos o darle solución a las fallas que se habían identificado hasta este momento. El día 1 de mayo del 2019 se publicó un decreto en el cual se reformaron, se adicionaron y se derogaron diversas disposiciones en la Ley Federal del Trabajo. Es importante mencionar que las reformas se dan cuando existe algún cambio a lo que ya existía dentro de la legislación. Las adiciones son aquellas que suceden cuando se agrega algo que no estaba contemplado en la ley y derogar quiere decir que se deja sin efectos algo. ¿Por qué? Porque resulta que ya no es necesario regularlo o ya no es aplicable. Esta reforma laboral tiene tres pilares importantes. El primero de ellos es un nuevo sistema de justicia laboral. El segundo es la libertad y la democracia sindical y el tercero es el Centro de Conciliación y Registro Laboral. En cuanto al nuevo sistema de justicia laboral, podemos mencionar que ahora la etapa de conciliación es obligatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de poder demandar, antes de ir a juicio, tengo que aprovechar esta oportunidad que la legislación me da de poder llegar a un acuerdo. La obligatoriedad de la conciliación no radica en que yo llegue a un acuerdo, es decir, no es obligatorio que yo llegue a un acuerdo, sino intentar llegar a un acuerdo. El reunirme con el empleador o con el trabajador, poder escuchar cuál es la situación por la cual atravesó, cómo se sintió, cuáles han sido las afectaciones que han tenido y también escuchar cuál es su propuesta, presentar mi propuesta y ver la finalidad o la oportunidad de llegar a un acuerdo. La etapa de conciliación está regulada en los artículos 684A al 684E de la Ley Federal del Trabajo. Es una instancia gratuita, imparcial y confidencial.
y además debe solucionarse de manera rápida. La ley establece que su duración máxima debe ser de 45 días naturales. En el caso de que no se llegue a un acuerdo, se va a entregar un documento que se llama constancia de no conciliación y ese es el documento indispensable para poder iniciar el juicio. Sin una constancia de no conciliación no es posible seguir con el procedimiento. Eh, Esto lo vamos a ver más adelante, los casos de excepción en los cuales no va a ser necesario que se agote o que se asista a la etapa de conciliación y aquellos casos en los cuales va a quedar a decisión de la parte solicitante, es decir, el trabajador o del empleador, el querer o no conciliar. Y por otro lado tenemos la etapa de juicio que está regulada del artículo 870 al 891 de la Ley Federal del Trabajo. El juicio anteriormente tenía varias carencias y es por ello que se le da un mayor interés a los principios de oralidad, de inmediación, de continuidad, de concentración y de publicidad. Y se va a dividir en dos fases, una fase escrita y una fase oral. La fase escrita es aquella que está compuesta por la presentación y la contestación de la demanda, en la cual se van a incluir cuáles son las pruebas con las que cuentan las partes y se van a admitir tanto los hechos en los cuales las partes están de acuerdo y aquellos en los que no. Y la fase oral que se va a dividir en dos audiencias. La primera de ellas es la audiencia preliminar, que es aquella en la cual se van a establecer cuáles son los puntos en los que están de acuerdo ambas partes. Se van a admitir o se van a desechar aquellas pruebas, es decir, no se les va a dar ningún valor o no se va a permitir que se puedan llevar a juicio. Y finalmente la audiencia de juicio, que es aquella en la cual se van a conocer las pruebas que tienen las partes y finalmente se da una resolución. El otro punto es la libertad y la democracia sindical. Este punto o este eje de la reforma busca que se garantice una libre afiliación, se busca la autonomía de los sindicatos y se busca prohibir actos que vayan en contra de la naturaleza de un sindicato. Se busca que hayan procedimientos más democráticos y que se garantice realmente la representatividad y la negociación colectiva. En este punto lo que se busca es que los trabajadores puedan sentirse libremente de participar, de formar parte de un sindicato, de participar en las actividades de este sindicato y que no haya ninguna represalia, que no tenga ninguna ventaja o desventaja en el desarrollo de sus actividades. Lo que se busca también es lograr que el voto sea personal, libre, directo y secreto. Se busca que haya una transparencia en todos los procedimientos que se llevan a cabo ante los sindicatos y se busca evitar esa simulación o esa falta de conocimiento que tenían anteriormente los integrantes de los sindicatos. Este es un punto importante que hay que mencionar. Las juntas de conciliación y arbitraje van a desaparecer una vez que se concluya su rezago. Es importante que nos podamos conducir con los términos correctos. Una cosa son las juntas de conciliación y arbitraje y otra muy distinta son los centros de conciliación laboral. Tienen naturaleza distinta y también actividades distintas. Las juntas de conciliación y arbitraje son aquellas que funcionaban antes de la reforma laboral del 2019, quienes se encargaban de llevar todos los conflictos en materia de trabajo y los centros de conciliación son estas instituciones que se crean a partir de la reforma, que buscan dar una atención más rápida, que buscan como lograr que exista una conciliación, que las personas conozcan cuál es el procedimiento, cuáles son las ventajas, los efectos que tiene este procedimiento y es importante no confundirlos porque muchas veces no están ubicados en el mismo lugar. Entonces, y es algo que pasa muy seguido, que las personas llegan al centro de conciliación y dicen, este es el centro o la Junta de Conciliación y Arbitraje, y nosotros tenemos la responsabilidad de explicarles que no, que la Junta de Conciliación y Arbitraje únicamente lleva los asuntos que se conocían hasta 2019 y que a partir de 2019
está operando el Centro de Conciliación Laboral. Es una institución que se encarga de que ustedes puedan reunirse para platicar y llegar a un acuerdo y encontrar una solución que pueda atender a sus intereses y a sus necesidades. Y también mencionamos la creación de un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es un organismo que se encarga específicamente de la conciliación en materia federal, del registro sindical de asociaciones, de verificar el contenido de los contratos colectivos, los reglamentos, contratos ley y también de que se puedan seguir los procesos de democracia sindical. Esta reforma lo que busca es asegurar el acceso tanto al bienestar individual como colectivo y que las personas realmente se sientan satisfechas con los procedimientos que se llevan, que realmente vean ese beneficio de ser parte de un sindicato y de asistir a la conciliación. Esta reforma laboral busca garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia en dos sedes, en sede administrativa, que es la conciliación prejudicial, y en sede judicial, que serían los tribunales laborales. Anteriormente, las juntas de conciliación y arbitraje dependían totalmente del Poder Ejecutivo. Entonces, lo que se busca a partir de esta reforma es que si no se llega a un acuerdo en la conciliación, los trabajadores o los empleadores puedan asistir a un juicio que va a estar a cargo del Poder Judicial. Como lo mencionamos anteriormente, la conciliación es obligatoria en el procedimiento laboral a partir de esta reforma. Lo que implica que sea obligatorio no quiere decir que tengan que llegar a un acuerdo sí o sí, que tengan que asistir a varias audiencias, que tengan que aceptar o ceder cosas con las cuales no estén de acuerdo. La obligatoriedad de la conciliación es únicamente de asistir a las audiencias y de formar parte de este procedimiento de conciliación. Si una persona llega a la sesión de conciliación, escucha cuáles son los principios, las reglas, cuáles son los efectos y no está de acuerdo con continuar el procedimiento, está en todo su derecho de manifestarlo, se da por terminado el procedimiento y se le entrega un documento que se llama constancia de no conciliación. En este documento se establece que tanto el empleador como el trabajador o la trabajadora ya asistieron a la reunión, que no se llega a un acuerdo y que se da por terminada esta instancia. El objetivo de los centros de conciliación es buscar la solución a controversias a través del diálogo. En general, los mecanismos alternativos de solución de controversias están orientados a que exista una resolución ágil y eficiente, es decir, que sea rápida, pero el que sea rápida no quiere decir que no va a abarcar todos los puntos necesarios o que no necesariamente terminen satisfechas las partes con la solución a la cual se llega. Busca encontrar la mejor solución para todos y permite que las personas que están involucradas en esta situación se puedan responsabilizar, que se hagan cargo de la situación, que reconozcan su parte y que puedan poner fin a través de acuerdos que atiendan a los intereses y a las necesidades que tienen. Existen elementos formales y elementos personales de los mecanismos. Antes de hablar acerca de la conciliación y de la mediación, quiero mencionar cuáles son estos elementos de los mecanismos. En cuanto a los elementos formales, tenemos al proceso, que es como tal el inicio de esta etapa, el saber cuáles son primero, ¿qué es la conciliación? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Qué es la conciliación? ¿Qué es la mediación? ¿Cuáles son los principios que se aplican? ¿Cuáles son sus derechos y cuáles son los deberes que se tienen al ser parte de este procedimiento? ¿Cuáles son las reglas que se tienen que seguir? Es importante mencionar las reglas porque si en algún momento no se está llevando la sesión como debería, se los podemos recordar
y también para asegurarnos de que las personas se sientan en un entorno cómodo y en confianza para poder expresar cuáles son sus intereses y sus necesidades. También forma parte de este elemento la agenda y el mapeo del conflicto, es decir, buscar cuál es la información o cuál es el desarrollo que ha tenido la situación de estas personas. También es un elemento formal las propuestas que se dan dentro del proceso, es decir, todas aquellas opciones de solución que se le ocurran a las partes. Es importante hacerles ver que mientras más opciones de solución tengan, mayor posibilidad va a haber de llegar a un acuerdo. Y finalmente, otro elemento formal es el convenio. Es el acuerdo como tal que toman las partes, es aquella solución que ellos encuentran y la cual consideran que les beneficia en mayor medida. Vamos a ver más adelante cuáles son los elementos del acuerdo y cuál es el seguimiento que se le da. Y por otro lado tenemos a los elementos personales, que son el solicitante y la parte citada, además del facilitador. El solicitante es la persona que inicia como tal el procedimiento de, ya sea de conciliación o de mediación. En la mayoría de los casos suele ser la parte trabajadora, es decir, el trabajador o la trabajadora, pero no siempre sucede. Pueden existir algunos casos en los cuales sea el representante o el apoderado legal de la empresa quien se acerca al centro de conciliación y solicita iniciar el procedimiento. El facilitador es aquella tercera persona que va a estar a cargo de conducir la sesión, es quien facilita, quien busca que exista comunicación entre las partes para lograr un entendimiento y que finalmente los va a ayudar o auxiliar a encontrar una solución. Ahorita vamos a ver la diferencia entre ambos mecanismos, la conciliación y la mediación. Y el requerido, la parte citada, es aquella persona que recibió ya sea la invitación o el citatorio para ser parte de la conciliación. Muchas veces la parte citada es la que tiene más dudas de, es que no lo despedí o no sé por qué me llegó este documento, no sé por qué ya me está demandando. Entonces ahí tenemos la responsabilidad de explicarle que como tal no es una demanda, es simplemente un procedimiento para intentar llegar a un acuerdo. Y también muchas veces nos hacen saber la preocupación que tienen de llegar ante una autoridad laboral, hacerles ver que esto no significa nada malo, que el asistir a una sesión de conciliación no es algo negativo, que es para tener mayor seguridad tanto ellos como trabajadores o como empleadores. Bueno, la conciliación es un mecanismo para solucionar controversias basado en la comunicación. Es un tercero imparcial quien va a asistir a las partes para que a través del diálogo puedan construir un acuerdo que pueda satisfacer tanto sus intereses como sus necesidades. Esta tercera persona tiene un rol activo. ¿Esto qué quiere decir? Que el conciliador va a poder proponer opciones de solución. Y ojo, puede proponer, no quiere decir que va a establecer de qué manera se va a solucionar esta situación, sino que le puede dar a las partes, de acuerdo a la información que ha recibido, cuáles podrían ser algunas alternativas que considere prudentes y que estas alternativas deben estar ajustadas a derecho, deben ser de acuerdo a criterios objetivos. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, debe tomar en cuenta lo que la ley establece, que no deben haber derechos renunciados, también si existe algún parámetro, no sé, por ejemplo, en el caso de alguna cantidad que se esté tomando en consideración, si existe algún avalúo, si existe algún peritaje, son factores que el conciliador va a tomar en consideración para buscar una posible solución. La conciliación en la Ley Federal del Trabajo es una etapa previa al juicio, previa a que se pueda asistir al tribunal. La ley establece que antes de acudir a los tribunales, el trabajador y el empleador deben asistir al centro de conciliación, salvo algunos casos de excepción que veremos más adelante.
La mediación es el proceso en el cual una tercera persona o varias intervienen logrando la comunicación entre los interesados. Esta tercera persona va a asistir a las partes para que puedan conocer si tienen algún punto en común y de esta manera puedan construir un acuerdo que solucione su situación. En la mediación, la persona que está dirigiendo la reunión, el facilitador no puede proponer opciones de solución, únicamente escuchar a las partes y utilizar las herramientas de comunicación. ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias entre la conciliación y la mediación? Bueno, ambos son mecanismos alternativos de solución de controversias. Ambos dan esa opción de poder llegar a un acuerdo y se enfocan en el diálogo. No, ninguna de las dos se realiza ante un tribunal. En ambas interviene una tercera persona que se llama facilitador, ya sea conciliador o mediador. Ambas buscan facilitar la comunicación y fomentar el diálogo. Ambas implican una resolución pacífica. ¿Por qué? Porque nadie está imponiendo nada. Es de común acuerdo y lo que se busca finalmente es que ambas partes se sientan satisfechas con la solución a la cual se llega. Ambos procedimientos son flexibles. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay ninguna formalidad que no sea necesaria. Obviamente se requiere, por ejemplo, en el caso de un convenio, que se establezca por escrito en cuanto a la forma que se le tenga que brindar, pero esta característica va más allá de que no es un procedimiento riguroso, no hay como tal formas innecesarias. Es totalmente adaptable a lo que las partes buscan y a sus necesidades. Se adapta en cuanto al espacio que ellos tengan, al tiempo. Un ejemplo de la flexibilidad de estos mecanismos es que se pueden realizar de manera virtual. Eh, a nosotros como conciliadores nos conviene más que ni el trabajador ni la parte empleadora asistan a la reunión. Lo pueden tratar, esta primera reunión, este primer acercamiento que tengan puede ser de manera virtual porque es únicamente para escuchar cuál es la propuesta. No se va a realizar tal cual un convenio. Entonces, si ellos piden comparecer de manera virtual, creo que no hay ningún problema en que sea de esta manera. Es algo flexible que se está adaptando a las necesidades que busca finalmente pues utilizar los recursos de la mejor manera posible. Ambos, tanto la conciliación como la mediación, son autocompositivos. ¿Esto qué quiere decir? Que son las partes las que tienen la responsabilidad de resolver la controversia. De ellos va a depender que se llegue a una solución o no. No es una tercera persona la que va a decidir de qué manera se resuelve. Ambos son totalmente voluntarios. Esto quiere decir que si en algún momento alguna de las partes considera que ya no quiere continuar con el procedimiento o si desde un inicio considera que no es lo más conveniente para ella, solamente lo tiene que manifestar y se da por terminado. Ambos procedimientos también son confidenciales. Tanto en la mediación como en la conciliación, las partes van a tener la seguridad de que la información que se trate ahí no se va a compartir con nadie más. Se aplican los mismos principios y en la mayoría de los casos las mismas reglas. Obviamente es importante que nosotros al momento de realizar una conciliación o de ser parte de una conciliación, preguntemos si las personas quieren proponer alguna otra regla y si están de acuerdo en seguir las reglas que ya se comentaron. ¿Por qué? Porque de esta manera nos aseguramos que existe esa aceptación o ese compromiso de conducirse de acuerdo a las reglas. Y también tanto la conciliación como la mediación cuidan la relación entre las partes. No se enfocan únicamente en encontrar una solución. En ambas se busca, en la mayor medida de lo posible, mantener la relación y tienen como efecto el que el tejido social se mantenga. También, tanto en la conciliación como en la mediación, se le da un papel importante al diálogo, se escucha a
todas las partes y el que existan reglas pues únicamente es para poder tener un mejor control de la información, pero tal cual no es un procedimiento que implique mayor atención. Las diferencias entre la mediación y la conciliación. Bueno, la primera de ellas es que la mediación como tal no existe una regulación en la cual se establezca que es obligatoria, a diferencia de la conciliación, en la cual sí es necesario agotar el procedimiento antes de poder demandar. Esto es en el caso de la materia laboral. En otros casos únicamente existe esta alternativa, es decir, es totalmente decisión de las partes si quieren asistir o no a la reunión, si quieren conocer los beneficios que tienen los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y una diferencia específica entre la mediación y la conciliación es que en la mediación el facilitador no puede proponer opciones de solución. El facilitador o el mediador va a ser un puente de comunicación entre las partes. Va a buscar que ambas partes puedan escucharse, que puedan comprenderse a través de las herramientas de comunicación, es decir, va a realizar preguntas, va a validar las emociones que las personas tienen, va a identificar cuáles son esos intereses que tienen en común o cuáles son los intereses que cada uno de ellos tiene, pero en ningún momento puede proponer opciones de solución. A diferencia de un conciliador, el cual sí puede proponer opciones de solución, y es importante recordar que no se trata de proponer por proponer, siempre tiene que seguir algunos parámetros y criterios objetivos, es decir, de la información que las partes le han compartido, él tiene que identificar cuáles son las más viables, cuáles son apegadas a lo que la ley establece, y son pues esas las características que se tienen que seguir. Bueno, vamos a mencionar cuáles son los principios de la conciliación. Los principios considero yo que son una de las partes más importantes dentro de la audiencia de conciliación. ¿Por qué? Porque nos explican tanto cómo funciona el procedimiento de conciliación como también incluyen tanto los derechos y deberes que las partes tienen dentro de esta reunión. Son aquellos ejes bajo los cuales se va a dirigir una reunión de conciliación. Son aplicables en todo momento desde que se presenta la solicitud y una vez que se da por terminado el procedimiento, también siguen teniendo aplicación y observancia. El primero de ellos es la voluntariedad. La voluntariedad quiere decir que las personas tienen totalmente la disposición de ser parte de ese procedimiento. Las partes deciden libremente si quieren estar en esa reunión o no. Hay quienes directamente les preguntan, ¿están ustedes de acuerdo en estar en esta reunión o en ser parte del procedimiento de conciliación para asegurarse de que las partes están ahí de manera voluntaria? En cuanto a la confidencialidad, esto quiere decir que la información que se trate en la reunión de conciliación no puede ser compartida con ninguna otra persona que no haya estado presente dentro de la reunión. Esto quiere decir que las personas que están dentro de la reunión de conciliación pueden tener esa confianza de compartir la información y que esa información no va a llegar a oídos de nadie más, porque únicamente puede ser tratada ahí. Es importante también hacerle ver a las personas que la información que se haya tratado en la reunión no puede ser utilizada en la etapa de juicio. Es decir, si ellos no llegan a un acuerdo ahí, la información que se haya tratado dentro de la reunión de conciliación no se puede utilizar ni para beneficiar ni tampoco para afectar a ninguna de las partes. Y también que el conciliador no puede ser llamado a juicio en caso de que no lleguen a una solución. No puede ser llamado como testigo. En cuanto a la imparcialidad, quiere decir que el conciliador no va a estar del lado de ninguna de las partes. No va a tomar partido, no va a beneficiar ni afectar a ninguno de los dos. Y es importante, al menos para mí como conciliador, hacerles ver que si en algún momento ellos llegaran a sentir que se está beneficiando a una de las partes o que se les está afectando, que con toda confianza lo pueden hacer saber.
¿Para qué? Para que nosotros podamos atender esta situación. Si es posible corregirlo, que así se haga. Y si no es posible, entonces que se solicite un cambio de conciliador. Es decir, la persona que está interviniendo ya no tendría mayor trato con ellos y otra persona entraría en su lugar. Es importante mencionar que los conciliadores, tal cual el centro de conciliación, deben verificar que las partes realmente se sientan cómodas con la atención que se les está brindando para que puedan desarrollarse en un entorno y poder encontrar opciones de solución. En cuanto a la equidad, el facilitador, el conciliador tiene la obligación de cuidar que en el proceso ambas partes estén en igualdad de condiciones. Esto quiere decir que se les va a brindar el mismo trato, se les va a dar el mismo tiempo y el mismo espacio a ambas partes. Es tarea del conciliador el cuidar que si existe algún poder o alguna diferencia entre ambas partes, que esto se pueda equilibrar lo más que se pueda. Hay quienes dicen que en la conciliación existe una desproporción porque el empleador tiene una mayor cantidad de recursos, entonces este es un tema que dicen ellos que se tiene que atender con mayor cuidado para poder equilibrar a las partes. Por un lado, el trabajador tiene esa necesidad de poder satisfacer sus necesidades, cubrir sus gastos, pues sí, las necesidades básicas, el tener ingresos, el alimentarse y el poder cubrir sus gastos. Y por otro lado, también es importante mencionar que el empleador pues necesita que el centro de trabajo pueda laborar de manera normal, que realicen sus actividades con la mayor eficiencia posible. Por otro lado, tenemos el principio de legalidad. Esto quiere decir que en todo momento se tiene que respetar lo que la ley establece. No se pueden afectar a los derechos de terceros ni tampoco ir en contra de la moral y de las buenas costumbres. Es fundamental que el conciliador tenga presente en todo momento esa tarea de que no exista renuncia de derechos. ¿Por qué? Porque si existe renuncia de derechos, el convenio va a ser nulo, es decir, no va a tener ningún efecto. Eh, ¿A qué nos referimos por renuncia de derechos? Bueno, el conciliador debe estar muy pendiente de que se le cubran al trabajador o a la trabajadora las prestaciones que le corresponden, que no exista como tal negociación o menoscabo a sus derechos. Otro principio es el de honestidad. Esto quiere decir que las partes deben conducirse de acuerdo a la verdad, diciendo la verdad en todo momento, no alterar o modificar la información de lo que pasó. Nosotros como conciliadores no conocemos lo que realmente pasó, entonces sí es importante que les hagamos un llamado a que se conduzcan diciendo la verdad en todo momento y esto obviamente les va a ayudar a encontrar una solución lo más pronto posible. El principio de información, yo lo considero como dos puntos importantes. Es un derecho que tienen las partes y también es un deber del facilitador o del conciliador. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como conciliadores tenemos esa obligación de darles todos los datos necesarios acerca del procedimiento y de responder cualquier duda que llegaran a tener. Explicarles desde qué es el procedimiento de conciliación, cuáles son los principios, cuáles son las características que tiene, cuáles son las ventajas, qué pasa si se llega a un acuerdo, qué pasa si no se llega a un acuerdo o si aun cuando se llegó a un acuerdo, este acuerdo no se cumplió en tiempo y forma, cuáles van a ser esos efectos que tenga. Por otro lado, tenemos también el principio de buena fe. Esto quiere decir que ambas partes deben asistir con la mejor disposición de llegar a un acuerdo, deben evitar realizar actos que busquen retrasar de manera innecesaria el procedimiento o que busquen afectar a alguna de las partes. Y por otro lado, también tenemos el principio de flexibilidad.
que es el que mencionábamos hace un momento. Esto quiere decir que no va a haber ninguna formalidad innecesaria, el procedimiento debe ser claro y simple. Debemos siempre mostrar esa disposición de explicar cualquier tema y de que tal cual el desarrollo de la conciliación se adapte a los intereses que las partes tienen y a los recursos con los que cuentan en ese momento. ¿Cuáles son las características de los mecanismos alternativos de solución de controversias? Bueno, vamos a mencionar cuáles son las características de los mecanismos. La primera de ellas es la participación de las partes. Tanto en la conciliación como en la mediación y en los demás mecanismos alternativos de solución de controversias, las partes involucradas son los protagonistas. Ellos van a ser quienes busquen, construyan y propongan opciones de solución que atiendan a sus intereses y a sus necesidades. ¿Quién mejor que ellos para saber de qué manera se va a dar por terminada esta situación? El que ellos tengan una intervención directa les da una mayor satisfacción. El segundo punto, la segunda característica es la rapidez. El tiempo que dura la conciliación es mucho menor en comparación de un juicio. En un juicio se requiere respetar los plazos que la ley establece, preparar las pruebas, reunir las pruebas, y esto implica un mayor desgaste tanto de tiempo, de dinero, de esfuerzo, principalmente de tiempo, que pues no solamente va a depender del interés o de la voluntad que tengan las partes, sino también de la carga de trabajo que tenga el tribunal. Es económico, ¿por qué? Porque implica un costo menor. Los costos disminuyen de manera considerable, el procedimiento tal cual es gratuito y los únicos gastos que tienen que hacer los intervinientes pues son mínimos, como por ejemplo el tema de las copias para presentar su solicitud o los traslados al centro de conciliación, pero son prácticamente mínimo, a diferencia de un juicio en el cual se tienen que estar trasladando a las audiencias, al juzgado, y pues aparte tienen que estar realizando los pagos o cubriendo los honorarios de algún abogado. Una característica de los mecanismos, principalmente de la conciliación, es que ambas partes quedan satisfechas con el resultado. ¿Por qué? Porque la solución surgió de manera conjunta y se adaptó a lo que ambas partes querían. A diferencia de un juicio en el cual es una tercera persona quien impone la solución, quien determina de qué manera se soluciona, aquí son ellos, entonces pues esto implica que se sientan con una mayor satisfacción. Eh, Se busca también mejorar la relación que las partes tienen. ¿Por qué? Porque el que exista una comunicación entre ellas, un diálogo y un entendimiento, implica que exista una mejor relación, que puedan vivir en armonía. En cuanto a los mecanismos, el que las personas lleguen a un acuerdo tiene como efecto que exista un mayor cumplimiento. Es decir, las partes, pues de manera preferente no se pueden obligar a algo que no van a cumplir. Ellos saben tanto de las cantidades como de los plazos. ¿Quién mejor que ellos para poder establecer y asegurar el cumplimiento de esos deberes o de esas obligaciones que tienen? Los mecanismos tienen una naturaleza no adversaria. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay como tal una confrontación, no hay yo dije esto y tú dijiste esto, sino hay una atmósfera pacífica. Se busca que se pueda actuar de manera colaborativa y de mutuo acuerdo. Mencionar también que una de las características principales es la confidencialidad. Como ya lo mencionamos anteriormente, las partes pueden tener esa seguridad de que la información que se trate ahí no puede ser utilizada ni en beneficio ni en
ni para poder causarles algún perjuicio. Esto genera una mayor confianza al momento de comunicar las cosas. Igual, si las partes no se sienten al 100% en confianza, estando la otra persona presente, hay una herramienta que se llama caucus o sesión individual. El conciliador puede hacer uso de esta herramienta cuando considere que la información no está fluyendo de manera normal, que hay algunos temas con los cuales ambas partes no se sienten cómodos, entonces puede comentarle a las personas que están dentro de la sesión que existe una herramienta que le permite reunirse en privado con cada uno de ellos, que no tienen de qué preocuparse porque ambas partes van a tener ese derecho de reunirse en privado y que van a tener el mismo tiempo y el mismo espacio, que es únicamente para poder buscar de qué manera continuar con el procedimiento y que se pueda llegar a una solución. Además, otra característica de la conciliación es que es informal, no hay parámetros rigurosos, no hay plazos establecidos, lo único que se tiene que respetar son las reglas, que principalmente es que exista respeto entre las partes, que se evite realizar cualquier comentario que pueda ser negativo, que pueda generar incomodidad en la otra parte y pues obviamente también observar los principios, que es importante para que la comunicación pueda fluir. ¿Cuáles son las ventajas de la conciliación? ¿Cuáles son sus beneficios? Bueno, principalmente que implica un menor desgaste tanto de tiempo, de dinero y de esfuerzo. Un menor desgaste de tiempo porque la duración máxima es de 45 días naturales. Desde el momento en el que se presenta la solicitud, se tienen 45 días para resolver. Obviamente hay algunos casos en los cuales esto no es posible, pero tiene que estar respaldado por alguna justificación. Un ejemplo puede ser que no se ha podido localizar a la parte empleadora, entonces se solicita la intervención de algún otro centro de conciliación. Supongamos que el domicilio de la fuente de trabajo no es en la zona en la que nos encontramos, sino en otro estado, entonces implica que podamos solicitar a través de un exhorto que se realice la notificación. Un menor desgaste de tiempo porque el procedimiento es gratuito, tal cual la persona no tiene que realizar ningún otro gasto y esfuerzo tanto físico como mental. El juicio considero yo que implica un mayor desgaste tanto emocional, el tener que estar acudiendo a las audiencias, preparando a los testigos, eh, pues implica no solamente un desgaste tanto en la persona interesada, sino también en su esfera, en sus familiares, en sus amigos. Como lo mencionábamos, no es indispensable tener un abogado, puede estar la persona interesada acompañada de alguien de confianza, que puede ser algún familiar o algún amigo, y además puede solicitar la asesoría en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o en la Secretaría de Trabajo del Estado. Hay muchas instituciones que le pueden brindar la información, puede acudir a cualquiera de ellas y en caso de que no sea esa institución o esa persona la que sea competente para conocer, es decir, quien tenga eh, la obligación o ese deber de asesorar, puede mandarlo con alguien que sí tenga esa tarea o esa competencia. Hay también algunos centros de conciliación que tienen asesores jurídicos o el mismo conciliador puede asesorar a las partes sobre cuáles son los derechos que les corresponden, cuáles son las prestaciones y explicarle de manera detallada qué es lo que se puede negociar y qué es lo que no puede negociarse, es decir, aquellos derechos que son irrenunciables. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la competencia. Antes de asistir al tribunal, se debe asistir al centro de conciliación laboral, de acuerdo a lo que establece el artículo 684b.
En el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece en la fracción 20 que la resolución de las diferencias o conflictos entre trabajadores y empleadores va a estar a cargo de los tribunales laborales. Y ahí mismo se hace mención que antes de acudir a los tribunales laborales deben asistir a una instancia conciliadora. También se hace mención de los principios que van a ser aplicables en esta instancia, el de certeza, el de independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo y transparencia. Aquí es importante mencionar que los centros de conciliación locales van a estudiar todo aquello que no entre dentro del supuesto de la materia federal, la cual está regulada en el artículo 123, fracción número 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todo lo que no corresponda de manera federal, viene una lista tal cual, entonces le corresponde al centro local. Y vamos a estudiar específicamente el artículo. Es en el artículo 123, fracción 31, el cual establece que la aplicación de las leyes de trabajo corresponden a las autoridades de las entidades federativas de sus respectivas jurisdicciones, pero es competencia exclusiva de las autoridades federales los asuntos relativos y viene tal cual una lista, que son las ramas industriales y servicios en materia textil, eléctrica, cinematográfica, hulera, azucarera, minera, metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de minerales básicos, el beneficio y la fundición de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y acero a todas sus formas y ligas y los productos laminados de los mismos. También es materia federal el tema de hidrocarburos, petroquímica, cementera, calera, automotriz, incluyendo autopartes mecánicas y eléctricas, química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos, también la industria de celulosa y papel, de aceites y grasas vegetales, la productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean empacados, enlatados o envasados que se destinen o también los que estén destinados a ello. La industria elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a ello, así como también la industria ferrocarrilera, maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la fabricación de triplay o aglutinados de madera, vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso o labrado o envases de vidrio, tabacalera, es decir, que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco y servicios de banca y de crédito. Es importante mencionar que cuando no sea competencia del Centro de Conciliación Laboral local, entonces sería del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es importante que el conciliador, en el momento en el cual recibe la solicitud, vea si le corresponde o no conocer, porque la ley establece que tiene 24 horas para remitir, es decir, para hacerle llegar a la autoridad que tiene que conocer esa información, en el caso de que no sea su materia a tratar. Bueno, vamos a ver cuáles son los efectos de la conciliación. Vamos a distinguir entre efectos legales y efectos sociales. En cuanto a los efectos legales, podemos mencionar que
Una vez que existe una solución o un acuerdo en la conciliación, este tiene el valor de cosa juzgada. ¿Esto qué quiere decir? Que la situación que se resolvió entre las partes tiene el mismo valor que una determinación que haya realizado un juez, es decir, que una sentencia. No puede ser objeto de debate porque es algo que ya se dio por terminado. Tiene los mismos efectos que una sentencia. Y otro punto también es que tiene la calidad de título para acciones ejecutivas. ¿Eso qué quiere decir? Que las obligaciones que forman parte de un acuerdo son exigibles ante una autoridad competente para conocer. Si yo ya llegué a un acuerdo, tengo mi convenio de terminación de la relación de trabajo y no existió cumplimiento por parte de la empresa. Supongamos que acordamos que el pago se realizaba el día 20 de junio y el pago no se realizó, entonces yo puedo acercarme al tribunal laboral y exigir que se le dé cumplimiento a ese convenio. Eso quiere decir que sea ejecutable. Ya no hay como tal un debate, sino únicamente exhibiendo mi convenio. Con eso el tribunal le va a exigir el cumplimiento a la contraparte o a la otra parte que realizó el convenio. Por otro lado, hay efectos sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una resolución pacífica. Se evita el desgaste de ambas partes, tanto físico como económico y de tiempo. También el que se llegue a una conciliación facilita el acceso a la justicia porque es un acceso rápido y eficiente. Se restablece el tejido social. ¿Por qué? Porque una vez que se encuentra una solución a través de la conciliación, se va a restablecer la confianza en las relaciones y esto deriva en armonía social. Además, uno de los efectos de la conciliación es que se reduce la carga de trabajo. También la conciliación promueve la búsqueda de soluciones justas y la autonomía de la resolución de conflictos. Es decir, ambas partes van a estar conscientes de esa capacidad que tienen de poder encontrar soluciones, que va a depender de ellos el llegar a una solución o no. Y también en cuanto al tema de solidaridad, porque se busca que haya un mayor beneficio para todos. ¿Cuáles son los casos de excepción en los cuales no se puede llevar a cabo la conciliación? Bueno, el artículo 684E, fracción 12, establece que cuando se manifieste que hubo acoso sexual, discriminación o actos de violencia, y exista un riesgo de victimización, la autoridad debe tomar las medidas necesarias para que en ningún momento se reúnan ambas partes o se encaren. La conciliación en este caso la puede llevar el representante o el apoderado legal de la persona interesada y pues lo que se busca es evitar en la mayor medida de lo posible algún tipo de confrontación o alguna situación en la cual alguna de las partes no se sienta cómoda. Respecto de estos casos de excepción, es importante mencionar que el conciliador y el personal del centro de conciliación tienen la obligación de cuidar la integridad de ambas partes, el evitar reunir a las personas en el mismo lugar. ¿Qué se puede hacer para que no suceda esto? Bueno, habilitar dos salas de conciliación en ese momento para poder reunirse con una de las partes y de ahí comunicarle la información a la otra persona. Otra cosa que también se puede hacer es llevar la sesión de conciliación con su representante o con su apoderado.
El artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo establece aquellas excepciones a la obligatoriedad de agotar la instancia conciliatoria en conflictos laborales relacionados con derechos fundamentales y con libertades públicas. Cuando una persona considera que ha sido víctima de discriminación laboral, cuando se trate de designación de beneficiarios por muerte, de prestaciones de seguridad social y de tutela de derechos como libertad de asociación, libertad de sindicato o trabajo infantil, en este caso no va a ser necesario que se agote la etapa conciliatoria. En otras palabras, la conciliación no aplica en algunos conflictos laborales. ¿Cuáles son aquellos? Bueno, cuando se hable de una designación de beneficiario de un trabajador que falleció. El conciliador no tiene la capacidad de poder conocer si esa persona efectivamente es o no el beneficiario o la beneficiaria del trabajador. Entonces es un tema que se tiene que agotar o en el cual se tiene que asistir directamente al tribunal laboral, al igual que prestaciones de seguridad social, es decir, en el caso de accidentes o riesgos de trabajo, de maternidad, de guarderías, de enfermedades, invalidez y pensiones. No es el centro de conciliación quien va a conocer, sino directamente el tribunal laboral. Al igual que en el caso de disputas de titularidad entre sindicatos, este caso lo tiene que conocer directamente el tribunal laboral, al igual que la impugnación de los estatutos de los sindicatos. Cuando se hable de alguno de estos casos, no es necesario asistir a la etapa de conciliación, directamente se puede asistir al tribunal laboral y ellos tendrán conocimiento de que no es necesario que se asista a esa etapa. Y hay otros casos en los cuales la conciliación va a ser voluntaria. ¿Esto qué quiere decir? Que puede la persona interesada no asistir a la conciliación si así lo desea, pero la ley le da esa oportunidad de que tome la decisión si quiere o no. Obviamente se toman en cuenta los beneficios que la conciliación tiene, pero si la persona toma la decisión de no asistir a la conciliación y de ir directamente al tribunal, no hay ningún problema. ¿Cuáles son esos casos? Cuando el conflicto contiene violación a derechos fundamentales, se puede asistir a la conciliación, pero no se está obligado a hacerlo. Si, por ejemplo, una de las partes considera que sufrió acoso u hostigamiento sexual en el trabajo, si sufrió discriminación, ya sea por género, embarazo, orientación sexual, edad, discapacidad, condición social, de salud o migratoria, cuando se hable de raza, religión, origen étnico o indígena o del estado civil. En estos casos va a quedar a disposición de la persona interesada el decidir si va a asistir o no a la conciliación. Obviamente, el interesado tiene este deber de comunicar al personal del centro de conciliación de esta situación para que se le informen cuáles son las alternativas que tiene y en el caso de que esta persona acepte someterse al centro de conciliación o a la conciliación como tal, que se puedan decretar todas las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de las personas, eh, que se pueda crear un espacio en el cual se pueda llevar a cabo la conciliación, que se pueda negociar y que en ningún momento el que haya sido esta persona víctima de discriminación, pues implique un menoscabo a sus derechos o al desarrollo de la sesión. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta hasta el momento. Si tienen alguna duda o algún comentario, con toda confianza lo pueden anotar o me lo pueden enviar a través de Canvas o el día que tengamos la reunión presencial me lo pueden hacer saber sin ningún problema. Les voy a compartir algunos videos y algunas lecturas que considero que pueden aportar mayor información acerca de los temas que tratamos en esta reunión. Entonces, les agradezco la atención que me han brindado y cualquier duda o comentario, les repito, estoy a su disposición.
A continuación voy a realizar la proyección de un video que considero puede ayudar a entender de qué manera se realiza una sesión de conciliación y a conocer de qué manera puede intervenir la persona conciliadora. Te pido por favor que pongas atención al video y que si en algún momento surge alguna duda o algún comentario, con toda confianza me lo pueden hacer llegar a través de Canva o en la sesión presencial. Buenos días, mi nombre es Melissa Izaguirre Pedrosa y hoy fungiré como conciliadora entre las personas aquí presentes. Antes de iniciar, quiero corroborar que están presentes la parte solicitante y la parte citada, de acuerdo con la solicitud de conciliación realizada y pedirles sus identificaciones. Adilene Macías Espinosa, presente. Aquí tiene. Muy bien, y Heriberto Jauregui Pineda. Presente. Me parece que no se está moviendo la pantalla, entonces por eso es proyección del video. Buenos días, mi nombre es Melissa Izaguirre Pedrosa y hoy fungiré como conciliadora entre las personas aquí presentes. Antes de iniciar, quiero corroborar que están presentes la parte solicitante y la parte citada, de acuerdo con la solicitud de conciliación realizada y pedirles sus identificaciones. Adilene Macías Espinosa, presente. Aquí tiene. Muy bien, y Heriberto Jauregui Pineda. Presente. A ver, veo que están otras personas presentes. ¿Podrían identificarse, por favor? Tengo la identificación de Ricardo Martínez Paz. ¿En qué calidad asiste, Ricardo? Buenas tardes. Asisto en calidad de persona de confianza de la señora Adilene Macías Espinosa. Ok. Y también tengo aquí la de Adrián Alcalá Godínez. ¿En qué calidad viene, señor Adrián? Soy apoderado legal y abogado del señor Heriberto. Ok, muy bien. Muy bien, estando presentes las partes en el Centro de Conciliación de la ciudad de Tijuana, Baja California, hoy 29 de enero de 2024 a las 10 horas, damos inicio al proceso conciliatorio entre la señora Adilene Macías Espinosa y el señor Heriberto Jauregui Pineda. El objetivo de esta reunión es llegar a un arreglo conveniente para ambas partes y dar por terminado el conflicto de manera rápida. Antes de ceder el uso de la voz, explicaré de manera breve las reglas, principios y beneficios que hay que observar durante este proceso. Licenciada Izaguirre, en mi calidad de asesor legal del interesado, Heriberto Jauregui Pineda, le hago saber que el aludido y su servidor no vemos la necesidad de conocer los pormenores de la conciliación ni continuar perdiendo el tiempo si al final no se llegará a ningún arreglo. Ello en virtud de que la señora Dilene intentó robarle al licenciado Jauregui la tableta de su hijo, siendo este el motivo por el cual se terminó la relación laboral. Si sigue intentando conseguir más dinero de él y su familia, la denunciarán ante la Fiscalía General del Estado, ya que mi representado cuenta con un video del momento en que le fue encontrada la tableta de su hijo en la bolsa de la señora. Licenciado, entiendo que hasta este momento no sea su deseo llegar a un arreglo. Sin embargo, es necesario explicar el procedimiento y escuchar a ambas partes antes de decidir si dicho arreglo será o no posible. Como le comenté, mi representado únicamente está aquí porque el citatorio que se le hizo llegar contiene un apercibimiento de una multa en caso de no presentarse. Sin embargo, no está obligado a conciliar, solo acudir, de forma que no tiene sentido. A ver, aquí hay algunas cosas fuera de lugar. ¿Qué debería hacer?
Como conciliadora, yo debo llevar el control de la sesión, explicar el procedimiento y ceder el uso de la voz a las partes. También debo evitar que las partes interrumpan. De lo contrario, no lograremos una sesión exitosa. Volvamos sobre nuestros pasos. ¿Cómo lo harías tú? Muy bien. Estando presentes las partes en el Centro de Conciliación de la ciudad de Tijuana, Baja California, hoy 29 de enero de 2024 a las 10 horas, damos inicio al proceso conciliatorio entre la señora Adilene Macías Espinosa y el señor Heriberto Jauregui Pineda. El objetivo de esta reunión es llegar a un arreglo conveniente para ambas partes y dar por terminado el conflicto de manera rápida. Antes de ceder el uso de la voz, explicaré de manera breve las reglas, principios y beneficios que hay que observar durante este procedimiento. Licenciada Izaguirre, en mi calidad de asesor legal del interesado, Heriberto Jauregui Pineda, le hago saber que el aludido y su servidor no vemos la necesidad de conocer los pormenores de la conciliación ni continuar perdiendo el tiempo si al final no se llegara a ninguna regla. Licenciado, le voy a pedir que no interrumpa. Estoy por abordar tanto los principios como los beneficios de este procedimiento y si bien usted puede acompañar a su cliente a esta audiencia, el procedimiento de conciliación debe llevarse personalmente entre la persona trabajadora y la persona empleadora. Si usted desea hablar con su cliente, puede solicitarlo y salir de la sala o hablar con respeto dentro de la sala. Como les estaba explicando, ni la parte solicitante ni la parte citada están obligadas a conciliar, pero sí a presentarse aquí a la audiencia, por lo que les solicitaré que me permita realizar. De acuerdo, me disculpo. Muy bien. Como les decía, el objetivo de esta reunión es llegar a un arreglo conveniente para ambas partes y dar por terminado el conflicto de manera rápida. Antes de ceder el uso de la voz, explicaré de manera breve las reglas, principios y beneficios que hay que observar durante este procedimiento. La conciliación nos permite resolver la controversia con mayor rapidez, mediante un acuerdo que satisfaga los intereses de ambas partes, sin llegar a un procedimiento judicial largo, desgastante y costoso. Es importante hacerles saber que nada de lo que se diga o se exhiba aquí será usado en un procedimiento judicial. Aquello que ustedes admitan o confiesen aquí únicamente puede utilizarse para buscar un arreglo durante la conciliación. Por ello, se les pide que se conduzcan con la verdad en todo momento. Todo el procedimiento se rige por el principio de confidencialidad. Ni la información ni los datos personales que aporten durante esta audiencia se utilizará ni comunicará a ninguna persona o autoridad. En caso de que la conciliación no se logre, solo se emitirá una constancia de no conciliación. En todo momento se observan otros principios básicos, como el de la imparcialidad. Esto significa que yo seré imparcial en todo momento y que ustedes pueden tener la seguridad de que yo no juzgo ni critico hechos o posturas, sino que mi objetivo es lograr que concilien. Luego, el principio de neutralidad significa que yo no estoy del lado de ninguna de las partes, sino que soy completamente neutral y busco que se equilibre el poder entre las partes. Sí, Adilena, ¿tienes alguna duda? Gracias, sí. ¿Qué significa eso último que dijo de equilibrar el poder entre las partes? Precisamente iba a ello. Las relaciones laborales son relaciones asimétricas de poder y la parte trabajadora se encuentra en desventaja. Por ello estoy obligada a velar por una verdadera neutralidad, buscando que se equilibre la negociación y no sea desfavorable para la persona que se encuentra en desventaja. Esto se sustenta en los principios de irrenunciabilidad de derechos y tutelar de trabajo. Es decir, que existen derechos mínimos a los que la parte trabajadora no puede renunciar a través de un convenio. Entonces, aunque soy imparcial, debo velar porque el acuerdo no viole los derechos que son irrenunciables. El segundo principio significa que debo vigilar que no se vulneren los derechos de la parte que se encuentra en desventaja, pero sin perder la imparcialidad. Hasta aquí está claro. Muy bien. Ya por último, he de mencionarles dos puntos importantes. El principio de voluntariedad supone que no están obligados a llegar a un convenio. Están obligados a acudir a la conciliación, pero no a conciliar. Luego, en caso de conciliar, el acuerdo, sus términos y condiciones dependen de lo que ustedes voluntariamente acuerden. Ahora bien, daré el uso de la voz a ambas partes. Es importante que no se interrumpan y dejen a la otra persona terminar de hablar. Como ya les dije, en todo momento rige la imparcialidad y la igualdad, de forma que ambos tendrán el mismo tiempo y la misma oportunidad para expresar y explicar lo que deseen, siempre respetando el turno de la otra persona. ¿Alguna duda?
Para iniciar, le voy a pedir, señora Adilene, ya que fue usted quien solicitó dar inicio a este proceso, que relate los motivos por los que ha solicitado la conciliación, cómo era su relación laboral y qué es lo que busca. Gracias, licenciada. Vine aquí al Centro de Conciliación Laboral a pedir lo que me corresponde por mi despido, ya que considero que fue injustificado. Por lo que busco se me otorguen los beneficios de ley. Además de los 3 meses de mi liquidación, se me debe lo correspondiente a horas extras. Cuando me atreví a pedir un aumento, el señor mejor me despidió. Pero ¿cómo te atreves a decir que te despedí injustificadamente? Si yo encontré en tu bolsa la tableta de Iker. Abogada, claro que hay justificación. La comisión del delito de robo previsto en el Código Penal, aunado a que simplemente ya no podíamos confiar en ella, para dejarla sola en mi casa y con mis hijos. Tenemos cámaras. Mi esposa guardó el video del momento en que encontré lo que te robaste y aquí lo traigo como evidencia. A pesar de todo, no quisimos afectarte ni complicar más las cosas. Ana y los niños te estiman. Por eso no te denunciamos en ese momento, pero ahora es Eso diferente. no es cierto. Yo no me robé nada. Usted puso eso en mi bolsa para no darme el aumento que le pedí y asustarme. Por eso vine aquí. Porque después de 3 años de trabajar con ustedes, no es justo que me haga quedar mal. Así no puedo conseguir otro trabajo si usted anda diciendo esas mentiras de mí. Si las partes no respetan el orden, nunca se podrá llegar a un arreglo. Es medular fomentar el trato respetuoso y conservar este como un espacio no adversarial, libre de conflicto, para poder llevar a cabo la conciliación. Es probable que como personas conciliadoras nos enfrentemos a situaciones como esta. Por eso debemos buscar orden desde el primer momento. Regresemos. Se me debe lo correspondiente a horas extras. Cuando me atreví a pedir un aumento, el señor mejor me despidió. Pero ¿cómo te atreves a decir que te despedí injustificadamente si yo encontré en tu bolsa la tableta de Iker? Abogada. Heriberto, sé que quieres compartir tu postura, pero para llevar a cabo este procedimiento es necesario no interrumpir. Recuerda que estamos en un espacio no adversarial y libre de conflicto. Tendrás tu oportunidad para compartir tu postura y punto de vista sobre los hechos. Tendrás el mismo tiempo que Adilene, pero por ahora es el turno de ella. Te pido que esperes a que termine y posteriormente te daré el uso de la voz. Igualmente cuando hables, Adilene no te interrumpirá. Una disculpa. Me exalté porque no estoy de acuerdo, pero no volveré a interrumpir. Gracias, Heriberto. Adilene continúa. Sí, como decía, fui despedida injustificadamente. Yo entré a trabajar con el señor Heriberto y su esposa Ana Lucía el día 10 de marzo del 2021. Mi labor era la limpieza del hogar y hacer el desayuno y comida para Heriberto, su esposa Ana Cristina y sus hijos, Iker y Santiago. Mi hora de entrada era a las 6 de la mañana, para que pudiera hacer desayuno antes de que los niños tuvieran que irse a la escuela. Al principio, mi hora de salida era a las 2 de la tarde. Mi salario diario era de 300 pesos y trabajaba de lunes a sábado. Después del primer mes de trabajo, como a mediados de abril, Heriberto me empezó a pedir que antes de irme a mi casa, pasara a su oficina a dejarle la comida que hiciera ese día, ya que tenía mucho trabajo y no alcanzaba a salir a comer. Por no perder mi trabajo acepté, pero tenía que ir caminando, porque el taxi me salía muy caro y no me daban dinero extra. Así que me tardaba alrededor de 40 a 45 minutos en llegar de su casa a su oficina. Después, como a partir de mayo, Heriberto empezó a pedirme cosas en la oficina, como que de pasada sacara la basura o recogiera algunos papeles o pasara cosas al archivero. Así que salía de su oficina como a las 3 de la tarde de lunes a viernes. A principios de enero de este año, vi en Facebook que el salario mínimo en Tijuana ya era de 375 pesos. Así que el día 11 de enero le pedí a Heriberto un aumento a 400 pesos diarios, que son solo 25 pesos más que el mínimo. Él me dijo que lo pensaría y que el siguiente lunes me decía. El lunes yo llegué al trabajo en la mañana y alrededor de las 7 de la mañana, cuando Heriberto iba a salir de la casa a dejar a los niños a la escuela, me dijo que no encontraba la tableta, por lo que nos pusimos todos a buscarla. Yo subí al cuarto de los niños y a los 5 minutos Heriberto me gritó que ya la había encontrado. Cuando bajé, estaba parado con mi bolsa en una mano y la tableta en otra. Yo había dejado mi bolsa en el perchero, donde siempre la dejo al llegar a trabajar. Y en ese momento me dijo que me retirara, porque había intentado robarles y ya no podían confiar en mí, y que si intentaba hacer algo al respecto, me metería en la cárcel. Yo agarré mi bolsa y sin saber qué hacer me fui muy preocupada, pero pensé que era un error
Como a la hora o 2 horas me habló Juan, que es jardinero en la casa y lo veo todas las semanas. Así que nos hemos hecho amigos. Él trabaja sábados y domingos. Juan me contó que el domingo, cuando él iba llegando de comprar unas cosas para Heriberto, porque tenía reunión con sus amigos en el patio de su casa, y en lo que acomodaban las cosas y prendían asador, escuchó a Heriberto decir que iba a plantar la tableta de su hijo en mi bolsa para correrme, porque me estaban pagando menos del salario mínimo y yo le había pedido un aumento y no quería que se volviera un problema. Adilene, para estar segura de que he entendido bien, recapitulemos. Tú fuiste despedido de manera injustificada y buscas que se te paguen los 3 meses de indemnización, así como las horas extras que te corresponden, ¿correcto? Sí, ya no quiero volver a trabajar con ellos, solo que me paguen lo que me corresponde, aunque claro que estoy abierta a negociar. Gracias, Adilene. Heriberto, me gustaría escuchar de ti. La relación laboral con Adilene, ¿cómo fue y por qué se le despidió? Bien, para no alargarnos mucho, es cierto lo que comenta Dilene sobre cuándo se le contrató, sus horarios y salario, mismo que siempre se le pagó al final de cada sábado. Lo de la hora extra, eso no es cierto. En la oficina yo no le pedía hacer cosas. Sí, es verdad que me dejaban la comida ahí, pero solo porque le quedaba de pasada hacia su casa. Era un favor. De hecho, ese favor me lo empezó a hacer porque yo siempre la veía pasar por enfrente de la oficina caminando. Y para no tener que ir a casa por la comida, tan solo le pedí que me la dejara de pasada. De cualquier forma, fue un favor que no tenía que ver con la relación laboral. Ahora bien, el despido se encuentra plenamente justificado porque Adilene intentó robarse de mi casa la tableta de mi hijo. Incluso tengo un video del momento en el que busco en su bolsa y encuentro la tableta. No hay duda de que se la intentó robar. Gracias, Heriberto. Para recapitular, ¿consideras que a Adilene no se le deben horas extras porque solo te hacía un favor, ya que de todos modos caminaba por esa avenida saliendo del trabajo hacia su casa y que el despido fue justificado? Así es. Heriberto, ¿existía algún motivo para buscar la tableta en la bolsa de Adilene? ¿Anteriormente había sucedido algo que te hiciera sospechar? No, Adilene siempre fue buena trabajadora. Por eso me sorprendió que intentara robarnos. La verdad fue un impulso agarrar su bolsa. Yo estaba buscando por todas partes e instintivamente la agarré. En un principio ni siquiera me di cuenta que era la bolsa de ella, sino hasta que saqué la tableta. Muy bien, hasta este punto entiendo que entre ustedes nunca hubo conflictos, salvo lo que sucedió ese lunes. Me parece que era el 15 de enero. ¿Sobre este día hay algo que agregar? Sí, licenciada. La casa tiene una cámara que hasta donde sé, graba las 24 horas del día y está enfocada a la entrada de la casa. Yo sé que si Heriberto nos muestra el video completo desde que yo llego en la mañana hasta que saca la tableta, se verá que yo nunca la metí ahí. Adelante, Heriberto. Gracias. Bueno, creo que aquí no estamos para probar o no probar cosas. Esto no es un juicio, sino para resolver esto, ¿no? Yo sé que no le debo nada a Adilene, pero para terminar con la controversia, puedo ofrecerle un mes de su salario y con eso dar por terminado todo el problema y ya no la denuncio. Gracias, Heriberto. Propones lo correspondiente a un mes de su salario como arreglo. ¿Y qué hay con respecto a las horas extras o eso sería el total de la propuesta? Eso sería el total, porque como dije, no se trabajaron horas extras. Por un mes hablamos de 30 días de salario, ¿cierto? Es decir, si ganaba 300 pesos diarios, esa cantidad multiplicada por 30, ¿cierto? Bueno, pero en ese mes tenía alrededor de 4 días de descanso. Entonces serían 26 días de salario y se lo puedo pagar ahorita mismo con una transferencia a la cuenta que siempre le he transferido. Adilene, Heriberto ofrece 26 días de salario como arreglo, que dice ser un mes de trabajo. ¿Qué opinas de esta oferta? Recuerda que de aceptarla, aquí se termina el conflicto y saldrías de aquí con tu dinero. Bueno, yo sé que de la hora extra no tengo pruebas, pero 26 días no se me hace justo. Sé que en un juicio puedo obtener mucho más, pero la verdad yo tampoco quiero alargar esto. Si me paga el doble, 50 días de salario, yo estoy de acuerdo en dar todo por terminado, pero que él se comprometa a no denunciarme. Muy bien, Adilene. Entonces estarías de acuerdo en llegar a un arreglo por 50 días de salario a 300 pesos al día, ¿cierto? ¿Qué te parecen 35 días? ¿Estarían conformes ambos con 40 días? Bueno, de acuerdo. Ya para terminar con este problema, sí, está bien. 40 días. Está bien, pero si me los paga ahorita. Muy bien.
Llegados a un arreglo, tengo que redactar el convenio. A ver, aquí hay algo que no está bien. ¿Recuerdas el principio de irrenunciabilidad de derechos? Eso significa que yo como conciliadora no puedo permitir un convenio ventajoso y en el cual la trabajadora renuncie a sus derechos. Para pasar a la siguiente etapa y realizar un convenio, mi deber es tutelar que se contemplen los derechos mínimos. En algún momento hablamos del día de descanso, el aguinaldo, las vacaciones o la prima vacacional. Me aseguré de que estén cubiertos sus derechos. Para poder iniciar a negociar, es necesario cuantificar el 100% de las prestaciones que le corresponden a la parte trabajadora y a partir de ese punto negociar, no a partir de 40 o 45 días de salario. Eso vulnera su derecho, ya que ni siquiera conoce la cantidad a la que ascienden el 100% de todas sus prestaciones. Tengo que volver y hacerlo mejor esta vez. Sé exactamente dónde me equivoqué. Yo sé que no le debo nada a Dilene, pero para terminar con la controversia, puedo ofrecerle un mes de su salario y con eso dar por terminado todo el problema y ya no la denuncio. Gracias, Heriberto. Pero antes de pasar a la negociación, quisiera conocer más sobre la relación laboral para que logremos un convenio justo y equitativo. A continuación, haré un par de preguntas dando el uso de la voz a Adilene y si no estás de acuerdo, posteriormente puedes pasar a hablar tú. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Adilene, entiendo que no trabajas el domingo. ¿Se te paga ese día? No, porque era día de descanso. ¿Se te pagaba el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional? No sé qué es la prima vacacional, pero no. Como yo no soy empleado formal de una empresa ni nada, solo se me paga en día trabajado. ¿Tenías o tienes seguro social, prestaciones de vivienda? No, tampoco. Pero, licenciada, todo eso a mí no me importa, ni siquiera las horas extras, con que me pague mis 3 meses de despido injustificado. Como les comenté en un inicio, yo soy completamente imparcial y ustedes tienen la libertad de negociar en los términos que quieran. Pero tanto la Constitución como la Ley Federal del Trabajo contemplan derechos irrenunciables, por los cuales yo tengo que velar. ¿Recuerdan que mencioné el principio de irrenunciabilidad de derechos? Yo no puedo permitir que se celebre un convenio que no contemple estos derechos mínimos, empezando porque el salario base esté por encima del mínimo, que se contemplen las vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo, el día de descanso obligatorio. Para empezar a negociar tenemos que cuantificar el 100% de las prestaciones a las que tiene derecho y a partir de ahí llegar a un arreglo. ¿Están de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo. La conciliación es una negociación libre entre las partes. Si Adilene está de acuerdo en negociar sobre los 3 meses de salario y no sobre otras prestaciones, ¿por qué usted va a decirle que me pida más? Yo no puedo permitir que se celebre un convenio que no contemple estos derechos mínimos. Y entonces, ¿para qué negociamos si no puede renunciar a nada? ¿Qué se negocia? La negociación parte de tomar en cuenta todos estos derechos y prestaciones. Una vez tengamos estos, pueden ustedes llegar a un arreglo. Lo que no es posible es partir de una base que ni siquiera los tome en cuenta. Pues como sea, mejor levante el acta de no conciliación. Yo no estoy dispuesto a negociar sobre cantidades que Adilene ni siquiera ha pedido. Heriberto, ¿no considerarías al menos la posibilidad de construir propuestas que beneficien a ambas partes? Recuerda que este es un procedimiento no adversarial y yo estoy aquí para ayudarles a generar propuestas que beneficien a ambas partes de manera imparcial, donde todos ganen. No, tú no eres imparcial. Quieres que pague cantidades que ni siquiera se me han reclamado. Yo ya no estoy dispuesto a continuar con esta negociación. Te pido que la des por terminada. Como dijiste, esto es voluntario y yo ya no tengo voluntad de estar aquí. Bien, veo que por el momento no hay condiciones para llegar a un arreglo. Daré por suspendida esta audiencia y señalaré nueva fecha dentro de 5 días hábiles, para que en este tiempo puedan reflexionar y podamos concluir con éxito este procedimiento a través de un convenio. Sé que puede parecer un inconveniente regresar en 5 días, pero créanme que estando más tranquilos podremos llegar a un arreglo en vez de tener que ir a juicio. El procedimiento conciliatorio es voluntario y nadie está obligado a conciliar. Las partes ya cumplieron con su obligación de asistir y es evidente que no hay condiciones para llegar a un arreglo conveniente para ambas partes, por lo que sería ocioso citarlas de nueva cuenta. Además, solo debe señalarse una nueva fecha si las partes lo solicitan. La persona conciliadora no puede imponerla.
Uno de los beneficios de la conciliación es lograr resolver las problemáticas laborales de manera eficaz y rápida. Imponerles regresar sería hacer nugatorio ese derecho e implicaría negarle a la parte trabajadora acudir tan pronto como lo desee a presentar su demanda ante un tribunal laboral. No, tú no eres imparcial. Quieres que pague cantidades que ni siquiera se me han reclamado. Yo ya no estoy dispuesto a continuar con esta negociación. Te pido que la des por terminada. Como dijiste, esto es voluntario y yo ya no tengo voluntad de estar aquí. Bien, como ya comentaba, no es posible realizar un convenio en el cual se renuncie a derechos mínimos, por lo que atendiendo a sus posturas, este asunto no se puede conciliar. Por este motivo, daré por terminada la sesión y emitiré la constancia de no conciliación. Si no hay más que agregar, pueden esperarme afuera de la sala y en unos 15 minutos les llamo para entregarles la constancia de no conciliación. ¿Hay algo que agregar? Licenciada, si me da esa constancia, ¿ya no hay nada que yo pueda hacer? Al contrario, Adilene, al no conciliar tus derechos quedan a salvo. Ahora podrás ir a juicio. Con esta constancia, tú acreditas que ya agotaste la conciliación y no se logró nada, por lo que se justifica que acudas a los tribunales laborales. Es importante que sepas que para acudir a un tribunal laboral vas a necesitar contar con un abogado o abogada que te asesore durante todo el proceso, quien deberá redactar una demanda y adjuntar todas las pruebas que tengas. Si gustas, al terminar esta sesión te puedo otorgar los datos de contacto de las dependencias que otorgan asesoría y representación gratuita a personas trabajadoras, como la Profedet. Quien te asesore te dará una explicación detallada de qué puedes esperar, pero en términos generales se trata de un procedimiento que conocerá un juez o juez especializada en materia laboral. Tanto tú como tu ex empleador aportarán información sobre los hechos ya expuestos y sus pruebas. Posteriormente, se celebrarán audiencias en presencia del juez, hasta contar con los elementos suficientes que le permitan dictar sentencia y resolver este conflicto laboral. Esto puede tardar de 6 a 7 meses aproximadamente, aunque también pueden llegar a conciliar en cualquier momento del procedimiento. Si gustas, al salir de la sesión, puedo darte una asesoría al respecto. Muchas gracias. Después de firmar me quedo para que me den los datos de contacto. ¿Algo más que agregar? Bueno, ya que se realizó la proyección del video, quisiera preguntar cuáles consideran que son las áreas de oportunidad de la conciliadora, es decir, aquellos puntos que la conciliadora podría mejorar al momento de realizar la sesión. También quisiera preguntar cuáles consideran ustedes que son los puntos más importantes de la sesión de conciliación. Si pudieran anotar 3 puntos importantes de la conciliación e incluso realizar una simulación de la explicación que ustedes realizarían. Por ejemplo, si consideran que uno de los puntos más importantes de la conciliación son los principios, que desarrollen una explicación acerca de los principios. Recordemos que el contenido de la sesión de conciliación debe ser claro, sencillo y completo. Es algo que tenemos que tomar en cuenta dentro de nuestro discurso de apertura o dentro de nuestra etapa introductoria. Eso sería todo por el momento. Nos vemos en el siguiente video.